Papa nombrará un exorcista para Honduras. Sacerdote católico rompe maldición del diablo en joven. Actividad demoníaca está en aumento, indican exorcistas en Estados Unidos. El cura de los 70,000 exorcismos. El asesino satánico. Guerra al diablo. Primera escuela de exorcismo y liberación de la República de Argentina. Desentrañan impactantes casos de exorcismo en nuestro país. Muere tras exorcismo y tratan de resucitarlo en iglesia colombiana. La prensa de todo el mundo habla de ellos. El bien contra el mal. Dios versus Satanás. Pero registros visuales de estas luchas hay pocos. Santa Maria, libera! Maria, no, maligno, Cristo più forte. Ahora imagínense un exorcismo. Por un lado, una persona poseída por un demonio que no quiere dejar el cuerpo vivo bajo ninguna circunstancia. Come fate a dimostrare che esiste? Ma questo... Y por otro lado, está el exorcista, obligándolo a salir. ¡Oh, l'inferno, vai! Es una verdadera guerra entre los dos poderes del mundo. España, Alcalá de Henares y este sacerdote, el padre José Antonio Fortea, conocido teólogo en demonología, pero más famoso aún como exorcista. Y hoy, por primera vez, verá a este hombre en acción. Realmente yo no sé cuántos he realizado. No es que no lo quiera decir. Lo que pasa es que como yo empecé el primero en España, pues todo el mundo venía a mí durante años y no había nadie más. Yo cada día recibía a personas, por la mañana y por la tarde, todos los días del año. Él realizó uno de los ritos de expulsión demoníaca mejor documentados y, según dicen, uno de los más difíciles. Se le conoce como el exorcismo de Marta. Por el nombre de Jesús te has convertido en juguete de todos. Preste mucha atención, que a continuación podrá ver por primera vez el registro real de un exorcismo católico. El valor de estas imágenes es único. En este caso, el exorcista debió enfrentarse contra 40 demonios, entre los que se encontraban Zabulón, Satanás, Lucifer, Belcebú y otros demonios más. Ha habido casos que ha sido liberada la persona para siempre, con 5 minutos, y unos pocos casos que he necesitado años. El padre empezó a tratar el caso en marzo de 2002 y recién pudo darlo por solucionado en 2008. La dificultad, según nos cuenta, se debió a que Marta estuvo involucrada en una secta satánica y pese a que su familia logró sacarla de ahí, uno de los miembros siguió obsesionado con ella y continuó realizando siniestros rituales de invocación con el fin de enviar demonios que atormentaran constantemente a la joven. En el caso del exorcismo, yo desde el principio no tuve miedo. Esa es la verdad. La hermandad. ¿Pero qué pasa en nuestro país? La verdad es que no es fácil encontrar registros sobre el tema, así que decidí ir a la fuente misma. Para mi sorpresa, fui bien recibida en la Catedral de Santiago, donde conversé sin censura con Monseñor Juan Suárez, quien me entregó respuestas sorprendentes. Requiere un protocolo, o sea, que la persona primero lo diga el confesor va a recurrir al arzobispado y ahí se ve, ¿no es cierto?, que si amerita un mayor estudio profundo, el obispo delega a un sacerdote para que él tenga el ministerio de imponer las manos y si ve necesario hacer el exorcismo, lo hará. Tenía que ir con cautela en la investigación.
No quería asustar a mi entrevistado, pero había una pregunta que no me podía aguantar. En Chile, ¿tenemos sacerdotes que son exorcistas? Yo creo que más de uno, más de dos, más de tres. Por lo general, siempre los obispos en cada diócesis tienen nombrado un sacerdote, ¿no?, encargado de eso. Santiago, como es grande, evidentemente que lo tiene. Hay muchas ciudades que lo tienen. La hermandad, la hermandad, la hermandad. Eso no me lo esperaba. ¿Cada diócesis tiene su sacerdote exorcista? En Chile tenemos 19 diócesis, por lo que eso quiere decir, basándome en las palabras de Monseñor Suárez, que tenemos 19 sacerdotes exorcistas y nadie los conoce. Bueno, hasta ahora. Lo primero fue buscar cualquier registro en la web que nos diera alguna luz de ritos exorcistas en nuestro país. El más reciente que encontré data de agosto de 2010 y ocurrió en Puerto Montt, lugar donde el sacerdote Nelson González ya habría realizado cerca de una docena de exorcismos en el último tiempo. Junto a mi equipo nos trasladamos hasta la bella ciudad costera del sur de nuestro país. Llegamos a las dependencias del diario local El Yanquihue. Nuestros colegas colaboraron en nuestra tarea y pudimos acceder a los archivos de papel de todo el año 2010. Fue una búsqueda larga. Después de un par de horas encontramos los artículos escritos en aquel tiempo sobre la noticia. Conmoción por exorcismo a niña de 17 años. Familiares sostienen que está poseída por un mal. Soy el mismo diablo, me dijo. Padre Nelson González, el exorcista. La hermandad, la hermandad, la hermandad. Leyendo los artículos pudimos dar con el nombre de una localidad y una parroquia. Estamos tratando de ubicar al padre Nelson, el padre que corresponde a la diócesis sea el exorcista acá en Puerto Montt. No encontramos absolutamente a nadie. Habría que jugar todas las cartas, llegado el momento. Hola, estaba buscando al padre Nelson. No, él no vive aquí hace 6 años, 7 años. No es de conocimiento público, porque ese sacerdote sería asediado por la prensa, por 1000 personas, y eso lo sacaría de su clima de estudio profundo y oración. No quería que nuestra llegada fuera invasiva, así que nuevamente solo me bajé yo. Está adentro. Vamos a esperar un rato a que termine lo que está haciendo para poder abordarlo cuando esté solo. La hermandad, la hermandad, la hermandad. Fuera de mis planes, el padre salió. En cosa de minutos, tenía que lograr que nos hablara con cámara. Sí, no, si yo tenía muchos casos, pero yo no quisiera estar en polémica con mi obispo, mi niña. Yo sé que el demonio está, que vive, que hace todas sus cosas. Pero que conversemos un poquito. Sí, no. De verdad. ¿Y si tendría que hablar con su obispo? También podría ser así. Compromiso. Sí, palabra o no. Conseguir el permiso del obispo. Teníamos el tiempo en contra. En 24 horas viajábamos de regreso a Santiago. Preguntando en distintas partes, dimos con su domicilio. Yo recomiendo que como a las 6 esté acá. Nos ha salido difícil. Vamos a tener que irnos y volver. La hermandad, la hermandad, la hermandad. Nadie nos aseguraba que realmente el obispo Caro autorizaría la entrevista con el padre Nelson. Nada que hacer, salvo aprovechar el tiempo en seguir investigando. Es así como llegamos a la iglesia evangélica Donay, donde también realizan exorcismos. Un día recibimos una llamada y nos piden ir a orar. Hay un tumulto afuera, están los carabineros, las balizas. Nadie se atreve a entrar porque esta niña amenaza con que va a quemar la casa, tenía encendidas todas las llaves del gas y estaba con un cuchillo de este tamaño. Y ellos habían jugado con una tabla ouija y en algún momento el espíritu la tomó y la poseyó. Fue una lucha fuerte hasta que en algún momento esa niña suspira, después de haber hablado al revés, de haber hablado, ¿no es cierto?, de amenazarnos, de tener una fuerza atroz. En algún momento el espíritu se va y queda libre. Para el pastor es muy importante dar a entender que jugar con lo espiritual es peligroso. Acérquense a una iglesia evangélica seria. No les van a cobrar nada por este servicio. No puede
nadie cobrar, porque dice la Escritura, lo que de gracia recibiste, de gracia tienes que darlo. Un minuto antes de las 6 fue él quien me llamó. A través del teléfono nos dio la autorización para realizar la entrevista. Padre, no se me vaya. Por primera vez y en exclusiva tendremos en una entrevista autorizada a un cura exorcista. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De la vida? Sí, puedo hablar de las cosas que me han pasado y he vivido nomás, pero yo creo que no es más que la fe, que uno como pastor siempre tiene que estar atento a sus fieles, como sus ovejitas. Encantado. ¿Y va a poder? Sí, entre misa y misa. La hermandad. Una vez que el padre lee los salmos correspondientes, los demonios se empiezan a manifestar. Cae al suelo, gritando, aullando, revolviéndose, queriendo atacar a los familiares que intentan sujetarle. Habla con un odio terrible, con una agresividad muy impresionante. Cuando el exorcista intenta darle la comunión para debilitar a los demonios, En el nombre de Jesús, mira a Jesús. Marta se resiste por completo. Eres tu puerta, guía, vuelve aquí. Vuelve aquí en el nombre de Jesús. Vuelve. Vuelve en el nombre de Jesús. La hermandad. Al escucharlo hablar y ver la cercanía con sus feligreses, se nota que es un hombre de fe. Son sacerdotes de gran experiencia, de gran santidad de vida, hombres de oración profunda. Él se va a encontrar a través del rito y la oración con el mismo demonio. No puede ser cualquiera. Por fin llegó el momento de la entrevista. ¿Quiere saber cómo actúa el demonio en nuestro país? Entonces ponga atención al testimonio del padre Nelson González, uno de los exorcistas autorizados de Chile. La posesión siempre es un trabajo de dos mundos. Maldiciones, que te voy a destruir, que te voy a matar. Y en algunos casos me dice, ya venís maldito. Cuando la persona está lo más bien, con toda su furia, y de repente, por alguna cosa misteriosa de la fe, puede ser la Biblia, puede ser la cruz, la misma estola. La estola, por ejemplo, tiene un valor muy, muy importante en el sacerdocio de Cristo. Y es como un soplo, un aire que desaparece. ¿Usted siente ese momento cuando Sí. el demonio se va? Sí, se percibe. Sí, yo he tenido consecuencias, pero es parte de la fe. Y a veces te frega el ambiente, la familia. Pero ahí es donde tiene que uno comprobar que Cristo es mi todo. Presta atención al ruido de alarma que se escucha de fondo. Me siento muy cercano en comunión también con mi iglesia. Mi obispo es mi referente, es mi líder, porque uno con el mal no puede ser un hombre o una mujer de división. Uno debe ser en la vida. Yo, por ejemplo, siempre... ¿Ah? ¿Qué va? Nos robaron todo. La cara del padre Nelson me dejó helada. Aún no había tenido tiempo de preguntarle los detalles de los exorcismos que había realizado, pero él mismo detuvo el encuentro. ¿No es? Ahí están las pruebas. Estábamos... Padre, ¿qué quiere? Me puso nerviosa eso. Ya, terminé. ¿Nos robaron el auto? Se parece que yo me corro. En lo personal no tengo una explicación, solo sé que estaba a punto de que el padre nos contara
cómo vence al demonio en cada exorcismo cuando un violento robo detuvo todo. Mientras estábamos realizando la entrevista adentro de la iglesia, ya había terminado la misa, estábamos casi terminando, sonó la alarma, no sabíamos qué era y bueno, salió nuestra compañera productora, nuestro mismo camarógrafo, habían roto el vidrio del vehículo y el padre también quiso parar la entrevista, todo porque incluso nos están comentando que siempre que da una entrevista algo pasa y todos quedamos muy nerviosos. Inexplicable porque está todo cerrado, no sabemos por dónde salieron, quién entró, nada, pero así que esa es la consecuencia. ¿Existe alguna posibilidad de que una fuerza maligna nos haya impedido realizar nuestro trabajo? La desesperación es el punto por el cual trabaja el demonio. Viene sobre objetos, lugares y personas. Usted siempre dice, siempre pasa algo. Para que vea, siempre. Por eso es que tú me gusta, padre, ya se viene esa cosa. De aquí nos faltan 2 cosas más. Esa que va a pasar aquí mañana. ¿Por qué? Porque son 3 días. 3 días. 3 días que uno pasa. ¿Usted que tiene experiencia en esto? Por eso es que le digo, por eso es que no quiero ya que haga ni una cosa, porque yo luego siempre no pasan cosas. Pero la mañana siguiente nos esperaba otra sorpresa. Nos enteramos que esa misma madrugada habían robado en la casa del padre Nelson, dejando tras su paso todo destruido. Todo mi equipo recordó las palabras de la señora. Ya llevábamos 2 de 3. ¿Quieren saber cuál fue la tercera? Ya les contaré. La hermandad. Incluso su mamá, dentro de su desesperación al sentir que perdía a su hija, participa del rito. El padre Fortea la deja, confía que el amor de una madre es una herramienta poderosa contra los demonios. Abre los ojos y mira a la Madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras? No quiero. ¿Por qué? Responde. Responde. La voz con que responde la joven claramente no es la de ella. No me puedes hacer nada. Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo. La gente queda muy impresionada porque sabe que es mi hijo, allí no hay ningún tipo de trampa, le conozco perfectamente. Hasta que cada vez se va produciendo más violencia y la persona cae a la colchoneta o donde esté sin sentido, y al cabo de muy pocos segundos abre los ojos y pregunta que dónde está, que qué ha pasado, no recuerda nada y ya está liberada. La hermandad. En esta investigación descubrimos que también hay laicos que se dedican al tema. Ellos son Aquamarín y Joseph Rivera. Ella es médium y él, tras 4 años en el seminario, lo abandonó para dedicarse al estudio de la teología, hipnoterapia y parapsicología. Desde hace 10 años trabajan juntos en Chile, tratando a pacientes posesos. Cuando hay contagio de entidades, de malos espíritus, perturbaciones, obsesiones, etc., se tratan con rituales de oración que se pueden llamar exorcismo. No hay una ley que me diga a mí que como laico no puedo realizar oraciones de liberación de espíritu. Sus penalidades, su trabajo, su salud. En estas imágenes vemos un caso tratado por ellos. Ellos sí tratan a personas poseídas, pero aquí nos encontramos con una nueva sorpresa. Los demonios son los que menos, gracias a Dios, hemos encontrado. La gran mayoría son posesiones de desencarnados, bajos astrales, espíritus perdidos, casos de suicidas que no saben dónde están y se esconden en el cuerpo de otra persona viva. Exorcismo. Me van a matar. Me van a matar. ¿Qué pasó? No veo nada. Mientras grabábamos la entrevista con Aquamarín y Joseph, nuestra cámara dejó de funcionar en 3 ocasiones, sin ninguna razón o explicación técnica de fondo.
Pero no te extrañes, no, tranquila, si siempre ocurren estas cosas. Varias veces se chupa la batería en 10 minutos. 5 de esas cajitas, 6 cajitas. ¿Y eso por qué se da? La energía eléctrica la chupan los espíritus. En un lugar, por ejemplo, van a chupar la energía calórica. Y tú haces, y se siente el vapor. La hermandad, la hermandad, la hermandad. Ah, no me he olvidado. Les quedé debiendo cuál fue la tercera cosa que ocurrió tras lo vivido en Puerto Montt. Días después nos fuimos a Europa para seguir investigando sobre el demonio y los exorcismos. Fue un viaje que estuvo lleno de pequeños accidentes. Perdimos un vuelo interno que nos significaba comprar nuevamente nuestro pasaje a Chile. Un día antes de volver, yo perdí todos mis documentos de identificación en un taxi en Madrid. Y cuando ya creíamos que habíamos superado todo y volvimos a pisar suelo chileno, nuestras maletas con los equipos y todo el material reporteado se perdieron en el camino. ¿Coincidencia? No lo sé. Lo que sí sé es que para 3 personas distintas, con historias y creencias diferentes, mi productora, mi camarógrafo y yo, nada de esto tiene una explicación lógica. Bueno, esto es todo lo que nos pasó. Este es el reportaje que hicimos en distintos lugares del mundo. Vanessa, tú querías preguntarle algo, tenías una duda muy importante que preguntarle al Padre Obispo. Sí, que me la hacen aquí parte del equipo, las redes sociales. ¿Por qué la mayoría de las personas que son que necesitan un exorcismo son mujeres? Porque la mujer tiene mayor sensibilidad espiritual. Las personas se dividen, si queremos, se distinguen, mejor dicho, entre personas sensibles y opacas. Las personas opacas no es que no ven nada o no viven nada, lo portan en sí mismo, pero no viven la consecuencia. Las mujeres son muy sensibles, la persona sensible vive en comunicación espiritual. El echarle la culpa a Eva, que fue el demonio que le habló a ella, ¿por qué le habla a ella? ¿Porque ella era más débil? No, al contrario, ella estaba más en contacto con lo espiritual. Entonces ahí es lo notable que la percepción femenina resulta importante a la hora de esa comunicación. Por eso y además había que demostrar que ella fue libre en el pecar. Porque si no... Perdón, ¿cómo hubo? Ella la escritura tenía que portarle a una sociedad de aquella época que de bereberes, que eran prácticamente machistas todos, que ella fue libre en pecar y que no fue inducida por su marido, sino que fue al contrario. Esa es una cosa tan sabia en la Biblia que yo siempre la admiraba. Y esa alta sensibilidad espiritual hace que la mujer pueda entrar en un contacto mucho más fácil con el mundo de lo invisible. Lo femenino como concepto, como símbolo, es receptivo. Lo masculino, no más allá de mujer y hombre, lo masculino es emisor. Exacto. Claro. Y ahí lo femenino es receptivo, es como un cáliz. Es como, una cosa curiosa. Fíjense que yo siempre he creído que en realidad la perfección de la creación es la mujer, que fue lo último que se creó. Pero fíjense que en el fondo es ella la iniciativa y le dio de comer a su marido. Primera vez que se usa la palabra marido en la Biblia. O sea, en el fondo, ella, y fue cuando Dios pidió cuentas. Hicieron una chuecura, al igual que el diablo había hecho una chuecura, ellos hicieron una chuecura y también Adán se escondió. Y cuando Dios lo encontró, le dijo: ¿por qué te has escondido? Es que estaba desnudo y tuve miedo. ¿Quién te dijo que era malo estar desnudo? ¿Acaso comiste del árbol? Y llega, por supuesto, con todos estos líos, cuando hay varios reos, se echa la culpa entre ellos. La mujer que tú me diste, pues, esa me dio. Y la otra, ¿y por qué lo hiciste? La serpiente me engañó. O sea, ese tipo de no asumir responsabilidades frente a las cosas, las acciones malas que realizan. O sea, la psicología del pecado de nuestros padres se repite hasta el día de hoy. Disculpe que sea, por mi formación periodística quizás, más incrédulo en algunas cosas que a mí me gustaría que conversáramos, que fuera un minuto. ¿Se le hace seguimiento a las personas? Sí. Porque, claro, llegan en un estado poseídas, ¿no? Llegan a un estado donde se hace un exorcismo. ¿Qué pasa un año después con estas personas? ¿Son completamente normales? ¿Tienen rasgos que son distintos? ¿Quedan con secuelas? ¿Son personas que a lo mejor tienen escondido un demonio? ¿Son personas que delinquen? ¿Son personas que transmiten el mal? ¿Hay casos reiterativos, tal vez? Hay lo que más tristeza nos causa, y esta es la libertad, es la persona que abandona, ¿verdad?, la práctica de su fe luego de haber recibido
el beneficio y la bendición del exorcismo. Porque el exorcismo es una bendición, como sacramental es una bendición. Es decir, esa persona va a resultar con una gracia especial que debe ayudar ella a que permanezca en sí misma. Pero miremos el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Cuando un espíritu es expulsado de la casa, vaga por lugares secos y oscuros, y no encontrando dónde reposar, vuelve a donde ha partido, y encontrando la casa arreglada, busca otros 7, y la situación posterior es peor que la anterior. Bueno, existen reiteraciones en esto, hay misterios muy grandes en esto. Hay un misterio que yo nunca lo he podido resolver. En Marcos 1:25, el capítulo 1, versículo 25, cuando le presenta el endemoniado a Jesús, llega el ser que estaba dentro del demonio, le dice, ¿qué tienes conmigo tú, Jesús de Nazaret? Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios. Lo dijo abiertamente, y el Señor lo hizo callar, porque no había llegado su hora todavía. O sea, hay una especie de una profecía verdadera, pero con mala intención. Hay una cosa, que en ocasiones cuando estas personas se alejan de la religión, después que fueron, digamos, exorcizados, mira, uno tiene que recordar en algunos casos que muchos elementos primordiales de la educación católica cristiana, mira, quizá no tanto hoy día, pero en la antigüedad asociaba el error y al pecado a la presencia directa del demonio. O sea, si tú cometías un pequeño pecado, era el demonio que estaba presente. Entonces, para muchos, alejarse de todo lo que son estas doctrinas excesivamente culposas, de alguna forma se alejan quizá también de estas posesiones. En muchos de estos casos me ha tocado conocer que prefieren vivir una vida totalmente racionalista, alejada de estos conceptos y en consecuencia alejada de las posibles incidencias del adversario. Padre Obispo, Hugo, tengo que invitarte porque tenemos una invitada. ¿No? Ella ha venido de Argentina. Laura, quizás uno de los casos, si necesita llevar algo, padre, está a disposición suyo. ¿No? Lo quiero invitar a nuestro set B. Aquí está con nosotros Laura. Laura, ¿cómo estás? Que ha sido protagonista quizás de uno de los hechos más impactantes que se ha conocido. Un exorcismo. Yo quiero decirle a la gente que Laura estuvo poseída por una legión, por miles de demonios, y que ya después de este exorcismo no quiere que se le llame más Laura. Así que yo en esta entrevista le voy a decir Paula, para que ustedes sepan que ella se llamó Laura hasta que volvió a nacer, y ella vuelve a nacer como Paula. Bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Muchas Paula, gracias. ¿Cómo recuerdas estos momentos? ¿Cómo recuerdas los primeros momentos cuando te sentiste poseída? Todo empezó a los 13 años, estaba internada en el hospital y empezó primero con ver cosas, ver muchas sombras que se acercaban a mi habitación, que me tocaban a la noche, me destapaban. Primero empezó así, molestándome. Luego un hombre de negro, vestido todo de negro, con sombrero, y la cara se le veía oscura, yo nunca le vi la cara. Siempre me siguió y nunca me dejó en paz. Así empezó todo. Después con arañazos en la espalda, que eran como garras, que era imposible de que yo me las haga porque no llegaba. Y después empezaron las voces. Las voces que como que las tenía acá al lado, eran muchas personas, hombres, mujeres, muchas que me decían todo el tiempo, cortate, matate, vos no servís, tu familia no te quiere, vení con nosotros, te queremos con nosotros. Y bueno, así empezó todo. En el hospital me derivaron a un neuropsiquiátrico porque para ellos era una esquizofrenia. Mi diagnóstico fue en el hospital psiquiátrico durante 10 años, yo estuve internada 10 años, fue esquizofrenia.
Tomaba más de 50 pastillas por día, con inyecciones, atada. Impresionante. Me daba de comer mi mamá, me bañaba mi mamá. Por tanta medicación yo no sabía dónde estaba y a veces no reconocía a mis papás ni a mi familia. Impresionante. Hoy día te veo muy bien. Gracias a Dios. He podido compartir contigo, es una persona absolutamente, que podríamos decir, normal, que hace su vida, digamos. Hago mi vida como cualquier chica de 25 años. Padre obispo, habla ella de esta presencia, ¿no es cierto?, este ser oscuro. ¿Cómo se trabajó este caso? Bien, en principio, yo quiero decir que debo agradecer tantísimo también a la familia de Paulita. A ella le gusta que diga así, Paulita, Paula, porque nosotros preservamos su nombre por ella y su familia al momento, hasta el instante del exorcismo, por todo lo que podía pasar. Y su familia, su mamá, su papá, su abuelita, entendieron lo que la doctora, la psiquiatra les dijo: esto no es para mí, esto no, busquen una iglesia. Así les dijo una psiquiatra muy importante de Buenos Aires. Y la misma que le dio el alta al poco tiempo, ¿no es cierto, Paulita? A los 2 meses. A los 2 meses después del exorcismo, a los 2 meses, mi psiquiatra me da el alta definitiva sin medicación y sin nada. Sin medicación, sin nada. La misma joven que se ve en la filmación es ella, aunque parezca increíble. ¿Qué estaba en el cuerpo de Laura en ese momento? El tratamiento comienza de esta manera. Paulita no soportaba la celebración litúrgica. Se manifestaba, como decía la gente, caía al suelo, necesitábamos muchas personas para sostenerla. Eso expresa lo que se llama el sansonismo, la fuerza extraordinaria, descomunal. También puede aparecer un enfermo psiquiátrico, sí, pero hay una cosa: el poseso sabe que algo le está pasando y no pierde el sentido de la realidad que sí pierde el esquizofrénico. Entiende que algo está haciendo mal, algo le está sucediendo en ese momento. Incluso, ¿no es cierto, Paulita, que dice, ¿qué hice ahora? ¿Verdad? ¿Qué hice ahora? Sí, cuando tenía las manifestaciones en mi casa, porque me daban permisos en el hospital, cuando tenía las manifestaciones en mi casa, a veces, estando así, manifestada, le pegaba a mi mamá o me mordía a mí misma. ¿Te hiciste mucho daño? Sí. ¿Te laceraste? Sí, siempre era conmigo. Siempre las voces me decían que me corte. Entonces yo me cortaba o me mordía. Por eso en el video hay moretones que tengo, porque yo me mordía o me golpeaba la cabeza. Y después, cuando volvía en sí, digamos, le preguntaba a mi mamá qué hice ahora, porque la veía a mi abuela llorar, porque a mi abuela le pegaba. Y me sentía con gran culpa, ¿no?, de hacer daño a mi propia familia, que yo no quería pegarle a mi abuela. ¿Era una legión que tenía...? Enseguida nosotros distinguimos con el equipo que lo que estaba sucediendo en Paulita era una posesión. Lista, hecha y derecha. Y aplicamos enseguida el ritual. Y combinamos con su familia. Por supuesto que el equipo exorcístico es el que va a asistir al exorcista, y la familia no puede ingresar allí. Es como en la operación, un quirófano no entra la familia. Entonces la mamá y el papá esperaron afuera rezando junto con el equipo de oración de intercesión que tenemos en la iglesia. En ese instante ella comienza a hablar en tercera persona de sí misma. Y eso se nota en el video. Hay un momento durante el exorcismo donde sus ojos se colocan totalmente negros y otro en el que pierde el globo ocular hacia arriba, donde es el escuadrón de los escorpiones. Y enseguida comienza a acusar a los que estaban participando. La fuerza descomunal, el hablar en tercera persona de sí misma, los arañazos que traía y eran ostensibles. Perdón, Paula, ¿cuántos años viviste con estos demonios adentro? 10 años. ¿10 años viviste con estos demonios? Sí, 10 años. Adentro. 10 años que... ¿Te trataron psiquiátricamente? Sí. Cuando después del exorcismo, los 2 meses te dan de alta. Sí. Padre, hay mucha gente que está viendo este capítulo y que tiene un poco de miedo. Nosotros también estábamos conversando acá que es un tema que igual a las personas que están mirando no es fácil, se resiente, les da susto.
¿podríamos hacer una oración? ¿Podríamos prepararnos para poder dormir tranquilo, para después de ver este programa estar en paz, para poder... Con mucho gusto. Junto a Paula, ¿lo podemos preparar? Con mucho gusto. Vamos a hacer un pequeño alto y vamos a volver con la oración del Padre Obispo para poder dormir tranquilo, para poder pasar una buena noche, para que usted que esté mirando pueda tener un gran descanso. Vamos y volvemos enseguida con el Padre. En comerciales, ingresa al fanpage facebook.com/lahermandadchd y monitorea nuestro estudio con las cámaras infrarrojas del programa. Algo inesperado podría ocurrir. Ya volvemos. Solo Sumación. La Hermandad te invita a